Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro bíblico existencial donde compartimos el don de la palabra de Dios para vivir en estas nuevas comunidades de este nuevo siglo según el corazón de Dios. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y que esta palabra pueda movernos, pueda concienciarnos para convertirnos en palabra viviente tuya, que podamos descubrir cuánto nos amas y responder a tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy iniciamos el capítulo 11 de este Evangelio de San Lucas. Tiene varias secciones. Vamos a ver sección por sección. La primera sección es el Padre Nuestro en la versión lucana. Estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. En esta frase, en esa petición de un discípulo a Jesús, podemos ver varios elementos. Primero, que la oración judía por excelencia es la oración de los salmos. Todos los judíos oraban con los salmos y se enseñaba a orar con los salmos. Pero encontramos a Jesús orando de otra manera. Dice, él estaba solo en cierto lugar. Quiere decir que Jesús tenía otras prácticas un poco diferentes a lo de los demás judíos. Si iba a la montaña, si iba al huerto, si iba a lugares despoblados a orar. No está tanto orando con los salmos. Y fíjense que la petición dice mucho. Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Quiere decir que Juan había enseñado a orar a los discípulos probablemente con el método de la lectura de los salmos, oración sálmica. Y ellos desean aprender a orar así. Pero la oración de Jesús es distinta. ¿Cómo sabemos que es distinta? Por la respuesta. Entonces dice que él les dijo, cuando oren, digan. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Esta versión lucana es mucho más reducida que la versión mateana. Aquí en Lucas solo encontramos 5 peticiones, mientras que en la versión de Mateo 6 encontramos 7 peticiones, perdón. 7 peticiones en Mateo y 5 peticiones en Lucas. Entonces aquí la primera aseveración es: Padre, santificado sea tu nombre. El hecho de hablar de Padre refiere de inmediato a que somos hijos. Si Dios es Padre, cuando me acerco al Padre, me acerco como hijo. Pero a veces me acerco a los demás como hermanos. Si Dios es mi Padre y es tu Padre, somos hermanos. Por otro lado dice, santificado sea tu nombre. El nombre en el mundo hebreo se entiende como el oficio, lo que determina a una persona.
el nombre. Entonces, que el nombre de Dios sea santificado es que Dios mismo se manifieste en nosotros, que su santidad se manifieste en nosotros, santificado sea tu nombre en nosotros. De inmediato dice, venga tu reino. Es el deseo del reinado de Dios. Venga tu reino. Por lo tanto, fíjense, la oración se aleja de pedir lo que yo quiero, lo que yo creo que me conviene, lo que a mí me gustaría, sino que lo que primero se pide es que Dios venga a reinar en nosotros. Venga a nosotros tu reino, que tú reines en nosotros. Dice, danos cada día nuestro pan cotidiano. No está pidiendo el pan de mañana o de pasado mañana, sino el de cada día. Y ya en las comunidades lucanas, cristianas, litúrgicas del momento, se entiende bien el pan de la palabra, el pan de la comunidad y el pan de la Eucaristía. Cuando decimos danos el pan de cada día, y danos ese alimento para vivir como tú. No es meramente el alimento material, es sobre todo el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y el pan de los hermanos. Dice, y perdónanos nuestros pecados. Aquí sí habla de perdonar nuestros errores, perdona nuestros errores, como también o porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe. Lo que estamos diciendo aquí es, le aseguramos a Dios que nos perdone porque nosotros ya hemos perdonado. Miren lo fuerte que es esto. ¿Cómo lo dice aquí? Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe. Es una condición. Perdónanos porque perdonamos. Al contrario sería, no nos perdones sino perdonamos. Y es para mostrar que solo hay perdón auténtico cuando nosotros perdonamos. Cuando perdono a otro de verdad, me perdono a mí mismo. Entonces se abre la posibilidad de un auténtico perdón. Y al final dice, y no nos dejes caer en tentación. Esa tentación significa la misma tentación de todo el tiempo. La tentación de toda la historia. La gran tentación de Israel siempre fue la idolatría. La idolatría. Es decir, dejar al Dios verdadero, dejar de creer en el Dios verdadero para creer en algo o alguien que se vuelve para mí mi Dios. En otras palabras, es buscar la alegría, la felicidad, la esperanza fuera del Dios verdadero. Esa es la gran tentación siempre, de ayer y de hoy. La gran tentación es creer que yo puedo ser feliz con algo o con alguien fuera de Dios. El dinero me hará feliz, el título me hará feliz, el logro me hará feliz, una persona me hará feliz. Cuando yo creo eso, he caído en la tentación, porque he dejado de creer que la auténtica felicidad solo viene de Dios. Y por tan importante, ese no nos deje caer en tentación. Luego vemos otro párrafo u otra perícopa de Lucas 11, del versículo 5 en adelante. ¿Qué va a decir aquí? Va a hablarnos de lo que se llama el amigo inoportuno.
Les dijo también, si uno de ustedes tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Aquí hay que entender el contexto de la vida hebrea. Lo más significativo en un brindis es el pan, que es signo de la vida. Es el brindis que un pobre incluso puede dar. Tal vez no puede dar carnes, pero da pan. Otra cosa es que en Israel la gente pobre, lo común, que era lo más común, los pobres, sus casas eran pequeñas. Y cuando venía la noche tendían los cueros o las telas dentro de la misma casa y cerraban la puerta. De manera que no se podía abrir porque ya estaba todo vuelto cama. Y todo el mundo estaba acostado, no se podía abrir la puerta. Había que levantarse, quitar los cueros y entonces poder abrir la cama, abrir la puerta. Dice el texto que llega este hombre y le pide 3 panes. Le insiste. Y él dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Este texto lo va a usar Jesús para continuar el texto anterior de la oración, de hablar de la oración. Porque ahora va a decir en el versículo 9, yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, le abrirán. ¿Qué padre entre ustedes que si su hijo le pide pescado, en lugar de un pescado le da una culebra? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Si pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, aquí hay que entender algo fundamental. La parábola que Jesús dice anteriormente del amigo inoportuno y de ese otro amigo que está ya en la cama, que no puede dárselo, está reflejando un pensamiento de su mundo. Una persona que se había acostado y a medianoche no se va a levantar a darle pan. Mateo lo amplía y dice, pero por molestarlo se va a levantar hasta que pues, se lo da. Aquí no dice esto, solamente dice que dice para que deje de molestarle, le dará cuanto necesite. Aquí está hablando de una molestia. Pero aquí muchas veces las personas interpretan que ese amigo que está dentro es Dios. Y entonces si tú le pides y le pides y le pides hasta que lo canse, Él te va a dar. No se refiere a eso. Para nada. Para nada. Está hablando de una condición humana. Para luego comparar, si así es el humano, que al final, por la molestia, le da el pan, ¿cuánto más Dios? Y entonces aquí es donde entendemos el segundo, este elemento, dice, si piden, si buscan, encontrarán. Porque si ustedes siendo malos, está refiriéndose también al hombre anterior, a toda la humanidad. Si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
aquí el tema de la petición, del orar, del abrirnos, hay que ir al Padre Nuestro anterior. Venga a nosotros tu reino. Ven Dios a reinar en nosotros. Y que reine en nosotros Dios es lo mismo que reine el Espíritu Santo. Nuestro mayor deseo ha de ser que reine el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y cuando tú deseas que Dios reine, Dios va a reinar. Dios va a reinar. ¿Ven? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a cosas, a pedirle algo a Dios, cosas, bienes, incluso salud. Él está diciendo que debemos decir, venga a nosotros. Y al final dice, Dios, cuanto más el Padre del cielo, le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Está hablando del Padre Nuestro. Cuando digo, venga a tu reino, es lo mismo, venga a tu Espíritu Santo, es lo mismo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Si Dios reina, reina el Espíritu Santo. Si reina el Espíritu Santo, reina Dios. Y eso es lo más importante. Entonces aquí entendemos a Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso la petición más importante es que venga el reino. Venga a nosotros tu reino. Que tu Espíritu reine en nosotros. Y Él lo dará. Si tú te abres, ese venga significa que me abro. Aquí en Lucas no se ve. En Mateo sí. Porque después que dice, venga a nosotros tu reino, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lucas lo omite. Pero es importante porque hágase tu voluntad. Solo Dios reina, solo el Espíritu Santo está en mí, o actúa en mí, mejor dicho, cuando hago su voluntad, la de Dios. Hágase su voluntad en la tierra. Tierra se dice Adamá, que es el mismo nombre de Adán. Y cielo es sinónimo de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en Adamá, en el hombre, como en Dios. En otras palabras, que la voluntad de Dios esté sincronizada con la voluntad del hombre. Cuando esto se da, Dios reina. Y cuando Dios reina, todo lo demás viene por añadidura. Entonces, aquí la petición es darnos cuenta que no se piden cosas. Ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Lo que hay que pedir es precisamente que el reino se dé en nosotros. Que Él reina absolutamente en todos nosotros. Después de esto, entonces, viene el texto de Jesús y Belzebú. Entendamos que cuando hablamos de ese texto hay dos paralelos adicionales. Uno es el texto de Mateo 12, 22 y el texto de Marcos 3, 22, 25. ¿Qué pasa en este texto? Dice, estaba expulsando un demonio que era mudo. Versículo 14. ¿Qué importancia tiene esto? En el mundo de Jesús, en el tiempo de Jesús, muchas situaciones humanas que no se comprendían se le atribuía a los demonios. Esto es similar, como he dicho antes, que en el tiempo de nuestra niñez, en los campos podíamos ver
que muchas explicaciones que se daban diciendo que eran brujas o duendes. Todos vivimos eso. O sea, acuñaban a las brujas muchas cosas. Pero en tiempo de Jesús había también experiencias similares. Y una era que enfermedades que no se conocían como enfermedades o problemas que no se podían distinguir como taras, se le atribuían a un demonio. Por ejemplo, el ser mudo. Una persona tiene lengua, ¿y por qué no habla? Si tiene lengua. Si no tuviera lengua, que era también conocido, allá a la gente le cortaba la lengua. Le cortaba la lengua a los, por ejemplo, a muchos esclavos, le cortaban la lengua. Ya no podía hablar. Pero resulta que este tiene lengua y no habla. La única respuesta que tenían es: un demonio lo tiene atormentado. Entonces, eso hay que entenderlo bien hoy. ¿Qué pasa? Dice, apenas salió el demonio, habló el mudo y la gente se admiró. Lo que está diciendo el texto es que Jesús es capaz de hacer hablar. Y en los textos bíblicos, el hablar no es solamente hablar por hablar, es el hablar de Dios. El hablar de Dios. Una persona que no se atreva a hablar de Dios es muda, está cerrada en su mutismo. Y sobre todo en el Nuevo Testamento, una persona que no habla de Cristo es muda. Y es muda porque algo se lo impide. De pronto el desconocimiento, el miedo, por lo cual el actuar de Jesús es que libera del mutismo. Una persona que le da miedo hablarle a la gente, una persona que tiene temor, pánico escénico, una persona que tiene miedo de hablar de Jesús, de mostrar el Evangelio, cuando se encuentra de verdad con Jesús, la palabra de Jesús lo capacita para hablar. Este es el sentido del milagro este. Hoy también puede pasar. Cualquier mudo del tiempo de hoy, mudo en cuanto no habla de Jesús, Jesús al encontrarse con él le hace hablar, le hace glorificar, manifestar a Dios, hablar del Señor, hablar del reino. Otro dice, para tentarle, le pedían un signo del cielo. Pero él, conociendo sus intenciones, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y una casa se desploma sobre la otra. Si pues también Satán está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Porque dicen que yo expulso a los demonios por Belzebul. A Jesús la gente no lo vio como nosotros creemos que lo vieron. En el versículo pasado veíamos que algunos lo llamaban comilón y borracho a Jesús, amigo de pecadores y de malas mujeres, porque él comía con todo mundo, no seguía el patrón hebreo de solo comer con gente pura, porque la impureza se podía pasar cuando se comían los alimentos. Jesús rompe eso. También no se podía hablar con mujeres en la calle. Jesús habla con mujeres, andan con él. No se puede hacer eso en Israel, porque si están menstruando están impuras, y todo el que se acerca y las toca, aunque sea un dedo, se hacen impuros. Entonces Jesús está mostrando una novedad total. Y además
con todo eso, el sábado, que él lo ve de manera distinta, pone al hombre sobre el sábado, no el sábado sobre el hombre. Entonces dicen que además de coilo y borracho, está guiado por Belzebul. Aquí es importante entender algo. En el Israel antiguo, antes de la deportación a Babilonia, había solamente el ángel de Yahvé. Y el mal se acuñaba a Dios mismo. Dios era el que daba lo bueno y lo malo, la muerte y la vida, la bendición y la maldición, la enfermedad y la salud. Todavía hay gente que piensa así, En aquel entonces, pues así se creía. Cuando van al destierro babilónico y regresan, allá en Babilonia encuentran el tema de los ángeles, de los demonios. Eso lo traen de allá. De allá es que lo traen, esas ideas, que van a montar en la reescritura del texto. Vemos que los textos bíblicos se reescriben varias veces, muchas veces. Pero la más grande fue en la reforma de Josías, antes del exilio, y luego después del exilio con Esdras y Nehemías, que encuentran los rollos perdidos. Pero hay una reescritura. Es después del exilio que reescriben todo el Éxodo, por ejemplo. Eso no estaba escrito así como ahora se ve. Era de otra forma. Entonces el interés es decir que Dios es el creador, es el sanador y todo lo demás. Después del exilio, entonces encontramos, por ejemplo, una reescritura del libro de Job. Job es el más antiguo, pero lo reescriben. Y entonces Job es una ficción literaria. Job no es una historia. Es una ficción literaria igual que Jonás. Son ficciones literarias. Eso no lo invento yo, lo dice él. La misma Biblia en las introducciones lo dice. ¿Qué pasa? Con Job ya le quitan a Dios que Dios manda el mal, sino que es un hijo de Dios. De los 72 hijos que tiene, un hijo que no le dicen nombre, sino que le dan un adjetivo calificativo. Le Satán en hebreo. Le Satán. Y le Satán en hebreo significa lo opuesto. Lo opuesto. Por eso, al mismo, por ejemplo, David lo llaman le Satán. Cuando está la guerra, una guerra entre Israel y pues un grupo al cual se ha ido a refugiar David allá, y entonces el rey dice, David no debe pelear, porque si pelea se va a poner a favor de los hebreos y va a ser le Satán para nosotros. El mismo ángel de Yahvé, cuando va a maldecir a Israel, Balaam va a maldecir a Israel, dice, la burra se detuvo y no avanzaba. Balaam no veía a nadie, pero dice, el ángel de Yahvé estaba le Satán a Balaam, opuesto a Balaam. Entonces, le Satán no es un nombre, es un adjetivo calificativo. ¿Cuál fue el problema? Cuando se tradujo del hebreo al griego, no se tradujo la palabra le Satán como el opuesto, sino que se copió igual, le Satán, Satanás. Cuando se traduce al latín igual y al español también, entonces tú veas, Satanás significa opuesto. Por eso es que Jesús le dijo, ahí podemos entender por qué, le dice a Pedro, detrás de mí, Satanás. No es porque Pedro se hubiera convertido en cacho y rabo, ¿no? Con cacho y rabo, no. Es que Pedro está actuando contra Jesús. Por eso el verdadero Satán eres tú o yo cuando nos ponemos en contra de Jesús.
Y les voy a decir algo, no hay exorcismo más duro de realizar que este. Que lograr que personas que están opuestas a Dios se vuelvan a favor de Dios. Es el exorcismo más duro que hay. Personas que están a favor del desamor se vuelvan a favor del amor. Y ese es el más grande exorcismo que puede haber. El más grande. Entonces, ¿qué pasa? A Jesús le achacan que está haciendo, dice, por Belcebú esto, y él dice, no, fíjense, ¿por quién los expulsan sus hijos? En otra palabra, no solo Jesús hacía estos actos de curación, de exorcismos, sino que también habían otros judíos que lo hacían. En tiempo de Jesús, ahora se sabe que hubo cerca de 24 hombres que le llamaron Mesías, del cual la Biblia solo menciona 2, y lo menciona Hechos de los Apóstoles, cuando quieren parar la obra de Pablo y los demás, y dice el maestro, estudioso rabínico, dice, no, mejor no nos metamos con él, porque si es de Dios, eso va a continuar. Ya se acuerdan de un tal Teudas, que hizo una revolución y iba a ir contra Roma, y lo mataron a él y se acabó todo. Y un tal también Judas, que no es el Judas Iscariote, es otro, un tal Judas que levantó un grupo también, y cuando murió se acabó. Esas eran los grupos, eran los que se erigían Mesías, ungidos. Hubo otros, y también habían otros que echaban demonios, hacían exorcismos. Esto es muy interesante, porque hoy por hoy la gente conoce muy poco de esto. La gente conoce las películas de Hollywood y así lo entienden. Y peor ahora con no solo el exorcista de la antigüedad. Recuerden que una vez les dije que cuando salió la primera película El Exorcista, a partir de ese momento en toda América Latina y Europa se comenzó a dar el fenómeno de gente que tenía demonios. A partir sobre todo de ahí. Antes de eso y luego con el rito y todo lo demás, cuando un joven ve esto, una persona perturbada ve esto, entonces se confabula a sí mismo, está un mundo terrible que yo he atendido muchas veces aquí ya. Y fíjense que ahora él dice, ¿y sus hijos por quién lo echan? También por Satanás, por Belcebú. Entonces dice, eso no puede ser, porque si el opuesto está dividido, no subsiste. Por eso es opuesto. Porque el opuesto siempre está dividido. O sea, si el opuesto se divide, no va a sostenerse. El opuesto siempre, todo desamor está unido en el desamor, de distinta forma. El que mata, el que odia, el que juzga, el que roba, van todos en desamor contra el amor. Entonces va a decir, por eso ellos serán sus jueces, pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Esto es precioso, porque cuando habla del dedo de Dios hay que recordar Éxodo capítulo 8:15, cuando el dedo de Dios escribió allá en el sueño, no sé qué. Entonces lo está diciendo Jesús, sí, por el dedo de Dios, el dedo de Dios es por la voluntad de Dios. Si es por la voluntad de Dios que yo libero a las personas, hay que entenderlo así, libero a la gente del desamor, libero a la gente del miedo, libero a la gente de la esclavitud, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Claro, porque si la persona es liberada, quiere decir que ha dejado reinar a Dios en su vida, ha dejado reinar la verdad, porque solo la verdad hace libres. ¿Bien? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y después va a decir, yo soy la verdad. Si una persona se libera de cualquier esclavitud de demonio inmundo, espíritu inmundo,
es porque se ha abierto, venga tu reino, se ha abierto a Dios y le deja reinar. Y entonces queda libre. Después de esto va a hablar en el versículo 23, dice: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Aquí, si uno le pusiera la palabra hebrea sin traducir, diría: el que no está conmigo, le Satán, está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Bien, el que está contra mí, o estamos a favor o en contra de Jesús. No hay más. Si estoy en contra, estoy opuesto a Él. Soy opuesto a Él. Soy le Satán. Si estoy con Él, soy Cristo. Por eso, o vivimos como Cristo, o vivimos como Satán, como opuestos a Cristo. Y esto casi no se habla. Y fíjense que ahí es donde el verdadero poder de Satán influye. ¿Por qué? Porque Satán es una idea muy poderosa que tenemos. Cuando me doy cuenta que es una idea que puedo soltar porque su origen es falso, porque solo Dios es, lo que no es Dios no es, y lo que no es, no existe. Además, Dios lo llena todo, absolutamente todo. No hay un lugar ni un espacio que Dios no lo llene. Por lo tanto, de haber un ser con voluntad, libertad y conciencia que fuera Satán, tendría que estar dentro de Dios mismo también. Porque si estaría fuera, entonces podría haber la capacidad de que hubiera otro fuera también, y habrían otros dioses malos, y eso daría una idea errónea. Entonces hay que usar la lógica también en esto. ¿Qué pasa? O estamos con Él o estamos contra Él. No hay más. Por eso cada día la evaluación nuestra debería ser: hoy he estado a favor de Dios o en contra de Dios, a favor de Jesús o en contra de Jesús. No si hice esto o lo otro, no. Más claro todavía, estuve a favor o en contra. Mis sentimientos, que nadie los conoce, puede que mis obras las vean y puedan juzgarlas, pero mis sentimientos, eso lo sé yo. En el día de hoy, mis sentimientos estaban a favor de Dios o en contra de Dios. Y ahí uno se va a espelucar, ¿no? Se va a despelucar, porque se va a dar cuenta de cosas muy terribles, que puede que un día, todo el día la pase hablando de los demás, jugando. Estuve en contra de Dios, aunque fui y comulgué, estuve en contra de Dios. Me la pasé pensando mal en el pasado, en el futuro, preocupado, con miedo. No estoy a favor, estoy en contra. Total. Va a hablar entonces de la estrategia de Satanás. Dice el texto, Mateo 12:43 es el paralelo. Aquí es Lucas 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos. Esto es importante porque Lucas pone una idea que era muy propia del tiempo de Jesús y de Lucas. Se creía que los espíritus inmundos se iban al desierto, y del desierto venían a los poblados a alimentarse de la gente, y se metían, alimentados de la gente, esclavizaban a la gente. Entonces, por eso el macho cabrío que se hacía en el Yom Kippur, el macho cabrío, que el sacerdote ponía las manos sobre su cabeza para depositar el pecado del pueblo, se soltaba para el desierto, para que muriera en el desierto, lugar de los espíritus. Esa idea era parte de la cosmovisión de aquel tiempo. Entonces, por eso dice,
anda vagando por lugares áridos, o sea, desierto, en busca de reposo. Y al no encontrarlo, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Está explicando Jesús algo muy metido en la naturaleza humana. Cuando el ser humano se encarrila, el lenguaje antiguo, en vez de descarrilarse, se encarrila y empieza a actuar de una manera buena y nueva, si cae otra vez en la esclavitud es peor todavía. Una persona que estaba de pronto en el alcohol, se sale de él, si vuelve a caer es peor todavía. A eso se refiere. Dice, entonces va y toma otros 7 espíritus. 7 significa lo pleno. Es el número de Dios. 7 es un número pleno. Toma 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Pasa también en una persona que está haciendo un camino de fe y deja el camino de fe y vuelve al mundo. Esa vuelta al mundo le hace peor todavía, porque ahora, antes tal vez no iba al camino de la fe, no lo conocía. Ahora conoce y juzga. Usted no ha visto que hay personas que se van de una iglesia, de una comunidad, y entonces ahora no van a ninguna y juzgan a todas. Es eso. Los 7 espíritus malignos peores. Una persona que no está velando, llorando, vuelve atrás y se vuelve peor. Hay personas que a mí me han dicho, mire, yo cuando estaba antes de ir a la iglesia, bueno, sí tenía mis enemistades y no sé qué, pero cuando yo estuve en la iglesia, ahí tuve más rencores. Ahí vi injusticias. Ahí vi hipocresía. Y me salí de todo eso. Y ahora estoy lleno de resentimiento. Peor que cuando llegué. Es eso. Esto tiene que ver con la vida. Esto no es cuento mágico. Son figuras, formas muy importantes que hay que entender para vivirlo hoy. Hoy. Y dice, ahora después de esto dice, ¿cuál es la verdadera dicha? Después de todo esto, el Padre Nuestro y todo lo demás, dice, estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y le dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. El autor ya está mostrando que ya hacia el año 85, 75, 85, había gente que añoraba el haber estado en tiempo de Jesús. Ojalá lo hubiera conocido, lo hubiera recibido en mi casa. Yo no lo hubiera apoyado para matarlo, no. Y algunos ya, sobre todo mujeres, ¿quién como su madre? Claro, la madre en el ambiente romano, entonces la madre es influyente, la madre del emperador era influyente. Si tú tenías que decirle al emperador, no te atrevías, le decías a la madre iba al emperador. Entonces, esta lógica humana, ya en esos años se estaba pensando, ¿quién como María? ¿Quién como la mujer que lo llevó? Entonces le dice, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús respondió, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Aquí sesga el problema. Si tú escuchas la palabra de Dios y la guardas, tienes la misma dicha que María. La misma. Porque María, lo grande de María fue que creyó la palabra y la guardó. No es el hecho de ser madre en el estilo humano, que muchas veces nosotros sí lo vemos por allá. Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó fue que la dicha está en escuchar la palabra de Dios y guardarla, igual que María. Entonces, por eso María es María.
Santa María, Madre nuestra, modelo de iglesia, porque ella escuchó la palabra y creyó. No fue porque fue por encima de todas las personas más amada. No. Dios nos ama a todos por igual. El amor de Dios siempre es total. Y la misma dicha que tuvo María, la puede tener nosotros. San Agustín lo decía. La única diferencia entre María y nosotros es que María llevó a Jesús en el vientre. Pero antes de llevarlo en el vientre tuvo que llevarlo en el corazón. Y nosotros compartimos con ella eso. Llevar a Jesús en el corazón. Bien, entonces lo dejamos aquí para ver si hay preguntas, ideas para esta parte de Lucas 11, 1 al 28. Padre, una pregunta, dice aquí en Proverbios 16, dice: ya habéis hecho todo con un propósito, y al mismo malvado para el día del castigo. ¿Qué quería decir el Señor ahí? Recuerden que hay que localizar ese texto en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento primero. La revelación es progresiva. Jesús es el culmen de la revelación. En aquel entonces había, y sobre todo ese texto que viene, está en el Targumim, o está en el canon alejandrino. Ese texto no está en el canon sinaítico, sino en el alejandrino. Es decir, en la Tanaj hebrea no está. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene influencia griega, también del mundo griego vino la idea, pero también el mundo hebreo estaba, de los dioses que castigaban y bendecían. Estaba esa idea. Jesús es el que quita esa idea. Cuando dice, oiga, y estos que mataron allá, que estaban en el culto, en Garicín allá, dando el culto, y el rey los degolló, ¿eso por qué fue? ¿Fue por culpa de ellos o de sus padres? No. Y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Y entonces él añade, igual que los 18 que les cayó el tanque de Siloé, y les cayó encima y los mató, ¿creen que ellos eran peores que los judíos de que están aquí? ¿Que Dios los mató porque eran peores? No, Dios no los mató. Sucedió. Pero si ustedes no se convierten, les pasará lo mismo. O sea, lo que está diciendo Jesús es, Dios no castiga, hay consecuencias. Cuando a Joseph Ratzinger le preguntaron en un libro que se llama Dios y el Mundo, página 86, nunca he olvidado esa página. Él dice, le pregunta a Peter Sewell, ¿y qué dice usted del castigo de Dios? Y dice, Dios no es como un policía de tránsito que está a la vuelta esperando que llegue a velocidad 1 a poner la boleta. Lo que llamamos castigo de Dios no es más que la consecuencia de nuestros actos, de los demás o la naturaleza. Cuando el Evangelio de Juan dice que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, ¿a qué se refiere? Ese es un texto muy bonito. Diabolos, en el lenguaje griego, significa división. Diabolos. Para entenderlo, dia significa como mitad. Y bolos, de ahí viene bala. Es un disparo. Entonces, diabolos significa el que actúa dividiendo. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que el creer en Cristo nos lleva a la unidad, a saber que somos un solo cuerpo, el del Señor, con la cabeza que es Cristo. Resistir al diablo es resistir todo lo que viene a dividirnos, a creer que tú estás allá y yo estoy acá, y tu vida es tu vida y la mía es la mía. Resistan esa idea errónea, a la idea de división. Todos somos uno en Cristo, que era su gran deseo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. O dirá luego, un día entenderán que yo estoy en ustedes, ustedes están en mí y yo estoy en mi Padre.
la unidad. En otras palabras, el lenguaje muy actual es salir de la dicotomía, de la dualidad, para vivir en la unidad. Resistir el diabolos es resistir la dualidad, el dualismo. Así como hay mal, hay bien. Así como hay Dios, tiene que haber un diablo. Eso se llama dualismo. Dualismo. Jesucristo no enseñó dualismo, enseñó unidad. Entonces, y aquí nos vamos a un montón de cosas de lenguaje, porque hay que entender los lenguajes del Evangelio, los contextos del Evangelio. Además, cuando nosotros comenzamos los textos evangélicos, cuando vimos la introducción, que eso ustedes no lo vieron, la introducción, por ejemplo, en alguna parte dice, esto, bueno, por acá dice, de todos modos, el origen apostólico directo o indirecto y la génesis literaria de los tres sinópticos, incluyendo a Lucas, justifican su valor histórico, permitiéndonos además apreciar cómo debemos entenderlos, derivados de una predicación oral que se remonta a los orígenes de una comunidad primitiva, tienen en su base la garantía de testigos oculares. Indudablemente, ni los apóstoles ni los demás predicadores y narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de esta palabra. Su propósito era menos profano y más teológico. Hablaron para convertir y edificar. Los evangelios no son historias de Jesús. No fue una cosa que lo fueron escribiendo así como pasó, no. Son teologías catequéticas para suscitar la fe. Más adelante dirá, esta es la introducción, dirá, esto no quiere decir, sin embargo, que cada uno de los hechos o de los dichos que refieren no puedan tomarse como reproducción rigurosamente exacta de lo que sucedió en realidad. No se puede tomar una reproducción de lo que sucedió. No, eso ha sido transformado, trabajado, ¿sí? Entonces hay que entender que los evangelios no son biografías de Jesús, no son historias de Jesús. Los evangelios son arquitecturas teológicas espirituales para suscitar la fe. Y son experiencias de comunidades, unas comunidades de tercera generación que ahora funden al Jesús histórico con el resucitado en la experiencia de la comunidad. Y saben que el resucitado está vivo en la comunidad, vivo en los hermanos. ¿Por qué? Porque lo dijo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces lo creemos y creemos que es así, y así es. Porque Él dijo que me reconocía en la fracción del pan. Él lo dijo. Él está en la Eucaristía. Y Él dijo que su palabra era vida. Está en la palabra. Entonces el creyente verdadero de los primeros siglos nunca vio a Jesús con los ojos. Por eso ponen que no lo reconocía. Ni siquiera María Magdalena. Exactamente. Dichoso el que cree sin ver. Esa es la dicha verdadera. No es el andar buscando ver por aquí, por allá, no. Es más, por muy sublime y espiritual que sea una visión, es efímera. Porque se queda en el espacio-tiempo. Por eso la importancia de descubrir a Jesús en la palabra, descubrirlo en los hermanos y hermanas y en la Eucaristía. Esto llevará a un equilibrio verdadero. Yo reconozco y veo a Jesús con ojos de amor en la Eucaristía, y con esos mismos ojos de amor lo veo en la palabra y en los hermanos, incluso el enemigo. Buenas noches. Padre, siguiendo la línea de lo que usted señala, digamos,
me parece a mí que como para llevar un crecimiento de fe espiritual, un camino, un recorrido, siguiendo la voluntad de nuestro Padre, hay que como que crear un balance armónico entre la lectura, pero llevarlo a la práctica social, digámoslo así, a nuestra vida humana, porque, por ejemplo, ayer yo estaba en una reunión que hacemos los lunes en la parroquia San Martín de Porres, y yo, siguiendo las palabras de un hermano ahí, hablábamos de la congruencia que debía haber entre nuestra vida personal y lo que practicamos dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, ¿verdad? O sea, adornar nuestra actitud con los dones del Espíritu Santo. ¿Dónde está realmente Jesús? En nuestros actos de generosidad, de caridad, de bondad, en cómo nos manejamos realmente, porque es lo que usted señala. O sea, nosotros queremos creer, pero quiero ver una seña, quiero que caiga un relámpago aquí y se revele la cara de Jesús. O sea, realmente eso no va a suceder, no está ahí. Y puede suceder que lo vean una mariposa que estaba ahí, el rostro de Jesús, y una mancha, puede pasar. Pero eso no es lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere es que vivamos como Él. Él vino a enseñarnos a vivir. Recuerden aquello que dije un día del futbolista, que fue a enseñarle a África fútbol a unos niños por allá metidos recónditos en África, pero cuando él llega ya los niños sabían quién era, porque las comunicaciones y todo lo demás. Entonces él empezó a enseñarle, buscó el cuadro, llevó los balones, las redes, y a la segunda semana uno de los chicos de la aldea, que era hábil en el barro, hizo una imagen del futbolista con pelota y todo, y la puso en la casa de campaña central del pueblo. La siguiente semana uno que era hábil en la madera hizo otra imagen de madera del jugador. A la cuarta semana el jugador se fue, ya. Algunos aprendieron a jugar fútbol, pero todos quedaron tocando las imágenes, recordando al jugador que había ido a su aldea. Eso es lo que ha pasado con Jesús. Jesús vino a enseñarnos a jugar, vino a enseñarnos a vivir. Y en vez de aprender a vivir como Jesús, nos hemos quedado tocándolo, añorándolo, como si estuviera por allá arriba y se fue. Y la gente dice, el que está allá arriba, el que está allá arriba. No, está entre nosotros. Jesús está aquí. Pero no nos lo creemos. Si una persona cree que Jesús está aquí, ¿cómo se sentiría? Que una persona cree que Jesús está realmente aquí, ¿cómo se sentiría? Feliz, dichoso. Si una persona creyera eso, ¿cómo escucharía la palabra en la liturgia? Atento, Jesús me está hablando. Los padres de la iglesia lo decían. Nosotros cada octavo día anhelamos el octavo día, porque solo había misa dominical, no había misa en la semana en aquella época. Anhelamos que venga el domingo para oír de viva voz la palabra de Jesús, para compartir su mismo cuerpo y para encontrarlo en la comunidad. Claritos. Pero con el tiempo lo perdimos. No, padre, inclusive la propia lectura de la Biblia, porque la Biblia es utilizada, y hay que decirlo porque es así, y así como una herramienta de fanatismo, porque hay muchos líderes religiosos que leen un extracto bíblico y aseguran que sucedió tal cual. Claro, porque se llama una lectura fundamentalista. Es un texto que yo saco no solo del mismo texto, sino que está fuera del contexto. Y eso es terrible. Yo conozco un caso de hace muchos años en Argentina. Una chica entró a un determinado grupo que era muy de eso del Espíritu, el Espíritu Santo. No voy a decir qué grupo era. Y en ese grupo le dijeron, era una chica muy bella, de unos ojos preciosos,
Entonces todos los pelados andaban detrás de la chiquilla porque tenían los ojos bellos, no solo por el color, sino cómo expresaba. Entonces ella vio que leyó, dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pierna es ocasión de pecado, córtatela. Se fue a la casa y cogió ácido y se lo echó en los ojos. Y quedó ciega. Ella juraba que eso lo decía Jesús así, tal como era. No se entiende el sentido. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos das tu palabra de vida y sabiduría, una palabra que no se quede en el pasado, sino que es actual, viva, y que viene a construirnos en tu amor, que escudriñando la palabra, orando la palabra, aprendamos a vivir como tú, Jesús, en el amor y la compasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan buena noche y nos vemos Dios mediante el próximo martes a la misma hora. Bendiciones.